Te cuento el final explicado de Alien Romulus. Vamos a hablar de todo lo que necesitas saber de este final y sus conexiones dentro del universo de Alien. Esta película nos presenta una situación final bastante crítica, con los protagonistas Rain y Andy, quienes se encuentran en una nave espacial que se dirige al sistema Ivaga, sin ser conscientes si llegarán con vida. Rain, en un acto desesperado por proteger a su hermano sintético Andy, lo coloca en una cámara hipersueño justo a su lado, dejando la nave en piloto automático. Y recordemos que antes de esto, Rain se había enfrentado a un híbrido humano xenomorfo, una criatura muy poderosa que había nacido después de que Kai se inyectó esta fórmula de Prometheus 5, este híbrido que mató a Kai, y dejó herido de gravedad a Andy. Es lanzado al espacio por Rain, aunque esto sugiere que fue el final de este híbrido. Sabemos por películas pasadas que los xenomorfos tienen una gran capacidad para sobrevivir, así que aunque haya sido arrojado al vacío, nada asegura que no vaya a volver. Ahora bien, ¿cuál es la conexión entre Alien Romulus y la saga de Alien? Y como ya se imaginarán, esta película no es una historia más, ya que está conectada con todo el lore de la saga de Alien, especialmente con Prometheus. Quien nos da pie a esta conexión es Rook, un sintético basado en la imagen del actor Ian Holm, quien interpretó a Ash en la primera parte de Alien. Él es el oficial científico de la estación Renaissance. En Alien Romulus, su directiva principal es recuperar el xenomorfo para así desarrollar la fórmula Prometheus 5, diseñada para hacer avanzar la evolución humana, fortaleciendo así a la humanidad para sobrevivir en el espacio y creando además inmunidad a las enfermedades en las colonias. Esta directiva prioriza los intereses de Weyland Yutani sobre las vidas humanas. Prometheus 5, que conecta directamente con la película Prometheus, ya que esta fórmula es un desarrollo derivado del líquido negro de Prometheus, también conocido como Black Goo. En fin, esta nueva fórmula da origen a un híbrido xenomorfo que finalmente mata a Kai, quien se había inyectado esta fórmula sin conocer los riesgos. Es así como entendemos que Weyland Yutani sigue manipulando y experimentando con la biotecnología, sin importarles nada más. Si algo que distingue esta película de las demás es la conexión de Rain y Andy, y es que Andy, a diferencia de otros personajes sintéticos que ya hemos visto antes, no se trata de solo un robot al servicio de su directiva, sino que es considerado como un familiar más. Y es que al final de la película vemos cómo este lazo de Rain y Andy se hace más fuerte, y es que además logramos empatizar con este personaje, que no olvidemos que es un robot, pero para Rain es mucho más. Rain y Andy comparten así una conexión genuina, basada en la confianza y el amor, algo raro en este mundo, donde los sintéticos suelen priorizar las órdenes corporativas sobre las relaciones humanas, y es que esto le aporta más profundidad a la trama. Y ahora la pregunta es, ¿qué va a ocurrir después de Alien Romulus? Está claro que esta no será la última película de la saga de Alien, con Rain y Andy en esta cámara hipersueño. Todo puede llegar a pasar cuando lleguen a Ivaga, que les espera en un lugar que no es amable con los sintéticos, y también cómo hará Rain para reparar a Andy. Estas preguntas, junto a la posibilidad que el híbrido xenomorfo siga con vida, dan pie a una secuela que podría explorar más a fondo estos temas, y por supuesto, enfrentarnos a más situaciones de terror en el espacio. Es así como Alien Romulus es una entrega que no solo expande el universo de Alien, sino que también introduce nuevas temáticas y cuestiones que sin duda han cambiado el destino de la saga de Alien. Ahora solo queda esperar. Si tienen una opinión distinta, me gustaría que la compartan en comentarios. Y si el video les gustó, agradecería mucho su like y que se suscriban para más videos de películas. También les comparto por acá mi reseña de la película, donde hablo más a detalle sobre las cuestiones de guión, puesta en escena y alguna que otra curiosidad. En fin, de mi opinión de la obra. Ahora sí, sin mucho más que decir, nos vemos en un próximo video.